Bueno, siendo las 6, casi 6:10, podemos dar inicio. Muchísimas gracias por estar en este ciclo de charlas del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas. Si quieren pueden activar las cámaras. Entonces, nos vemos. Este ciclo de charlas nace con el espíritu de acercar a aspirantes e interesados en las carreras y en particular de las carreras de francés, acercarse un poquito a la facultad y nosotros acercarles algo de lo que hacemos, darles, bueno, un poco más del interior de las carreras, las cátedras. Hoy es el día elegido para el traductorado en francés, el traductorado público nacional en lengua francesa, y para eso las cátedras del traductorado se han sumado a esta iniciativa con esta charla, estudiar traductorado de francés en las universidades. Bueno, este desafío, ¿sí? Estas tantas perspectivas y puertas que se abren. Bueno, con nosotros están la profesora Beatriz Cagnolati, ellas mismas se van a presentar, la profesora Ana Gentile, que está saludando por ahí, Ana, María Eugenia Girimoldi, profesora de interpretación, y Daniela Espoto Zavala, que también es profesora de traducción y es secretaria del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas. Bueno, yo soy Leonor Sara, soy la directora del departamento, y bueno, los dejo y las dejo con las profesoras para esta charla. Muchas gracias. Bien. Gracias, Leo. Bueno, perfecto. Leo ya nos presentó a quienes estamos acá. Bienvenidos y bienvenidas. Acá veo ya alguna carita conocida. Bueno, entonces voy a arrancar yo esta pequeña presentación. Ustedes me dicen si ven bien la pantalla. Un segundito. Sí, Dani, ya está. Sí, pero quiero que sea presentación. Ahí estamos. Ahora sí, bien. Bueno, como primera imagen, acá tenemos la foto de nuestra querida facultad, que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y las carreras, en este caso nos vamos a concentrar en el traductorado en francés, que depende del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas, cuyo título es traductor, o sea, es el traductorado público nacional en lengua francesa. Bueno, un poquito la idea de hoy es comentarles en general cómo es el inicio, ¿no? qué es lo que hay que hacer, y contarles un poco cómo se trabaja en la carrera, específicamente en el tramo de traducción, y bueno, a qué nos dedicamos quienes hemos elegido realizar esa carrera, ¿no? Un poquito eso. Así que también les vamos a pedir que vayan tomando notas si surgen preguntas, si hay dudas o si quieren hacer algún comentario. Así, al final de la presentación, que es breve, abrimos el lugar a las preguntas. En esta diapositiva lo que pusimos son las redes sociales que se manejan desde el departamento, que bueno, son en este año más que nunca súper importantes. Vamos a dejar también una diapositiva de estas al final, por si quieren copiar, pero sepan que pueden buscar al Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas, tanto en Facebook como en Instagram, bueno, Twitter, casi todas las redes de uso masivo, digamos. Muy importante el portal de la FASE, porque si bien acá tienen el link directo a nuestro departamento, si entran al portal van a ver que hay mucha información, desde novedades, todas las carreras que hay. Después, si se meten en nuestro departamento, tienen también información referida a lo que es la inscripción,
las carreras, los planes, tienen ahí mucha información para ir viendo. Y por último, el mail del departamento, ¿sí? Donde, bueno, se responden a todo tipo de consultas. Bien. Entonces, para las carreras de nuestro departamento, ¿sí? En francés específicamente tenemos 3 carreras: profesorado de francés, licenciatura y traductorado. Las 3 tienen un curso introductorio, ¿sí? Es en común para las 3. Brevemente les cuento que para el próximo curso introductorio 2021, ¿sí? Bueno, en primer lugar, ya se sabe que va a ser virtual, que dura 4 semanas, es un curso de ambientación, un curso en donde se trabaja la lengua, digamos, desde la comunicación, más que nada. Van a tener 2 encuentros sincrónicos por semana y, por supuesto, también trabajo asíncrono. Y al finalizar el curso hay un examen, que bueno, lo importante es saber que este examen no es eliminatorio, es un examen para ver el nivel que ustedes tienen de la lengua francesa, y a partir de esa evaluación, la coordinadora del curso les indica qué recorrido pueden hacer en la facultad. Digamos que hay 2 recorridos: el que ya viene con una base importante tal vez de la lengua francesa y que está en condiciones de seguir materias completamente dictadas en francés, o sea que puede comprender y que puede hablar en francés. Y están aquellos que no, tal vez les falte un poco más de nivel en la lengua francesa, entonces que necesiten comenzar con una materia que se llama Introducción a la Lengua Francesa. Eso es lo que se les indica, digamos, en este curso introductorio. Además de talleres que tienen relacionados con el manejo en la facultad, como biblioteca, como un montón de otras cuestiones. Pero en esta charla nos vamos a centrar en lo que es el tramo de traducción, ¿sí? Entonces, como dije antes, el título es Traductor Público Nacional en Lengua Francesa. Entonces, ahora para comenzar con lo que hacemos en este tramo, va a empezar a hablar Beatriz Cagnolati, que es, a ver si puedo pasar. Esperen que ahora no me quiere pasar la diapositiva. A ver. Bueno, Betty, vos preparate. Bueno, hola, ¿qué tal? Ya estoy Sí, preparada. espera que voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo porque, no sé, se ha trabado. Así que Bueno, yo vamos. mientras tanto me voy saludándolos, a ver cómo están todos. Muchas gracias por estar acá, escuchándonos, y nos va a gustar mucho escucharlos y escucharlas, a ver cuáles son las dudas que tienen. Y, y bueno, decir que para ingresar al tramo de traducción, o que la carrera de traductorado tiene lo que denominamos un tronco común y luego especificidades, ¿no es cierto? Ya Daniela ya marcó que son 3 las carreras que administra, 3 carreras de francés, ¿no? Que administra el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas, el profesorado, la licenciatura y el traductorado. Muy bien, entonces esas 3 carreras tienen un tronco común, en donde están, por ejemplo, los distintos niveles de lengua, los distintos niveles de gramática, gramática contractiva y otras más. Pero después, cuando ya, digamos, se termina con ese tronco común, entonces se accede ya a las carreras que son, a las materias que son específicas del traductorado, de la licenciatura o del profesorado. En nuestro caso, por eso que ayer dice que traducciones se cursan a partir de tercer año, porque justamente previamente han tenido las otras materias de las que hablábamos. En traducción, fíjense que tienen 2 niveles de traducción científico-técnica, que son anuales, un taller de traducción asistida por computadora. Bueno, ustedes los ven allí en la pantalla, y después cada una de nosotras va a ir hablando sobre esas materias.
En lo que a mí respecta, me voy a dedicar un poquito a señalar cuáles son las características de estos dos niveles de traducción científico-técnica. Uno de los niveles, el nivel 1, lo dicta la profesora Ana María Gentile, yo dicto la traducción científico-técnica 2 y Daniela es ayudante de las dos materias, traducción 1 y traducción 2, científico-técnica. Bueno, ¿qué es lo que se ve allí? Lógicamente que el título, traducción científico-técnica, es muy amplio, porque nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué involucra? ¿Qué formamos en traducción científico-técnica? ¿Qué ciencias? ¿Qué técnicas? Nos vamos a dedicar a ciencias biológicas, nos vamos a dedicar a ciencias naturales, a ciencias exactas, a ciencias sociales, etcétera, etcétera. Evidentemente, en una carrera de las características de la nuestra, no van a obtener una especialización en ninguna carrera universitaria, no van a obtener una especialización en, por ejemplo, en medicina o en ingeniería, no, absolutamente no. Pero sí, lo que aprendemos, lo que enseñamos es una metodología de trabajo con distintas ciencias y también con sobre todo con distintos tipos de textos. Es decir, trabajamos con textos con manuales, con instrucciones de uso, con textos de divulgación, con artículos de investigación, y muchos más. Es decir, con lo que nosotros denominamos con distintos géneros discursivos. Allí entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos cómo funcionan esos textos y tenemos que darle al alumnado la posibilidad de acceder a esos textos, de poder comprenderlos, de no tener miedo a esos textos que por ahí están muy alejados de nuestra área de confort, de conocimiento. Entonces, justamente a través de la documentación, a través de técnicas de investigación, a través de técnicas de investigación terminológica, es decir, aquellas palabras que nosotros le llamamos términos, ¿no es cierto? En nuestra jerga son términos, que son específicos de cada traducción. Entonces, de esa manera vamos comprendiendo, vamos dándole sentido y luego transfiriéndolo al español según una cantidad de elementos que tienen que ver no solamente con temas lingüísticos, sino con las formas que tiene una comunidad, por ejemplo, los ingenieros, qué manera tienen cómo escriben, o los médicos, cómo escriben, o la traducción de las ciencias sociales, cuáles son las dificultades que tienen, etcétera, etcétera. Lo interesante también en nuestras carreras es que no son demasiados, el alumnado es bastante reducido. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que la interacción que hay entre las docentes, y digo las docentes porque creo que somos todas mujeres, ¿no? Entre las docentes y el alumnado es muy estrecho. Y las clases se transforman en talleres. O sea que vamos, el alumnado va aprendiendo poquito a poco a partir de discusiones en el sentido de conversaciones, de intercambio, ¿no es cierto? Y de esa manera se va construyendo sentido y de esa manera se va explicando, expresando y corrigiendo. Las correcciones siempre son también de esta modalidad, ¿no es cierto? Modalidad taller. Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Ana, no sé si vos querés agregar algo con respecto a esta área que te convoca también.
Sí, buenas tardes. Bueno, ustedes si se deciden por esta carrera, van a tener una formación muy general como traductores, que es a lo que apuntamos justamente, tener una especie de muestreo de distintas áreas, de distintos tipos de texto, como para formar justamente un traductor público habilitado para hacer todo tipo de traducciones, no solamente la traducción por supuesto jurídica, sino también la científica, la literaria, la interpretación de la que va a hablar Mae también. Es decir, que apuntamos a una formación general que después se va a ir, por supuesto, especializando según los gustos, según el mercado, según las posibilidades de hacer posgrados o de las posibilidades laborales, etcétera, ¿no es cierto? Pero tenemos que decir en esto que la Universidad de La Plata es una de las pocas universidades que forman traductores generalistas, digamos, generales, ¿eh? Porque hay universidades que apuntan más al traductor jurídico solamente o al traductor científico técnico y literario, pero no jurídico, ¿eh? Mientras que en La Plata están las tres ramas bien focalizadas en distintos niveles, como ustedes vean, ¿no es cierto? Porque tenemos 2 niveles de traducción científico-técnica, 2 de jurídico-económica y 2 de literaria. Esto por ahora vamos a seguir, ¿no es cierto? Salto ahora al nivel de traducción literaria, porque bueno, no estamos, por supuesto, todas las profesoras representadas en esta charla. En cuanto a jurídico y económico, tienen otra charla que creo que ya la han tenido, van a tener otras charlas también. En esta charla estamos, como les decíamos, representadas las carreras, las materias de científico-técnica, literaria e interpretación. En literaria también es un poco lo que les comentó Beatriz para científico-técnica, es decir, se trata de ver distintos géneros literarios. En este caso hay una introducción, digamos, una primera traducción literaria francés-español que es anual, que está dictada por mí todo el año, y después un segundo nivel que es semestral, que está dictada por la profesora Zaparar, que no está presente. También tenemos que pensar que estos son, es decir, los primeros niveles son los niveles a donde ustedes se exponen por primera vez a la traducción propiamente dicha. Entonces, empezamos con traducciones muy, digamos, sencillas, a las cuales vamos después complejizando con distintos contenidos, distintos públicos y distintos discursos literarios, ¿no es cierto? Hacemos traducción del francés al español, digamos, prioritariamente, pero no dejamos de lado también la práctica del español al francés, porque es una realidad del mercado también que muchas veces, sobre todo el traductor público, es contratado para traducir al idioma extranjero. Así que esa es una práctica que intentamos realizar a lo largo de la carrera. De todas maneras, yo no me quiero extender mucho porque tenemos una hora y por supuesto tenemos que hacer lugar a las preguntas. Es decir, hacemos un panorama de cada área y por supuesto estamos atentos a las preguntas que van a hacer en el chat. ¿De acuerdo? Así que esto en cuanto a traducción literaria. Otra cosa que les quería decir es que en general hacemos traducción escrita, pero la traducción escrita no se agota en el escrito, digamos, canónico, sino que también intentamos hacer, por ejemplo, traducción audiovisual. Estamos empezando a trabajar, por ejemplo, con el subtitulado de traducciones científicas, documentos, por ejemplo, documentales, ya hay prácticas de traducción en eso, y en traducción literaria trabajamos mucho con la traducción de teatro. Así como ustedes cuando van a ver una ópera ven lo que se llama sobretitulado, bueno, así nosotros hacemos sobretitulado para el teatro, bueno, en convenios específicos que tenemos con la Escuela de Lenguas y con el taller de teatro, cuyas obras se representan en general a fin de año. Así que bueno, esto es un pantallazo, después, por supuesto, lo que quieran preguntar a sus órdenes. Pasamos ahora entonces, Mae, si estás aquí,
a comentar un poco de qué se trata interpretación en francés. Bueno, bien, bienvenidos a todos, a todas. Bueno, yo estoy a cargo de la cátedra desde el año pasado, del 2019, y bueno, interpretación en francés es una materia anual que está justamente, bueno, ubicada al final, en el 5º año, en el plan de estudios, porque requiere ya de un recorrido previo de formación, digamos, lingüístico-cultural que le ha brindado al estudiante, ¿no?, todas las materias de formación general y ya ha recorrido el primer nivel, digamos, de las traducciones, ¿no?, de la traducción científico-técnica, jurídico-económica y literaria, el nivel 1. Entonces ya tiene, digamos, estos conocimientos adquiridos de los cuales ya tiene que partir para poder realizar este tipo de traducción, que es una traducción oral, ¿no? Las demás son todas, quedan en el plano de lo que es la traducción escrita. La interpretación es la traducción oral, ¿no?, donde uno traduce un mensaje oral, y también lo que caracteriza, que lo diferencia de la escrita, es la inmediatez, ¿no?, ese carácter simultáneo, donde hay una presión de tiempo, donde el mensaje oral a traducir se produce una sola vez. Entonces, bueno, tiene este desafío, la interpretación. Entonces, bueno, parte como requisito de ese dominio, ¿no?, de las lenguas de trabajo. Es una materia, bueno, teórico-práctica, de 4 horas semanales. Tenemos el privilegio de tener un completísimo laboratorio de idiomas, que cuenta son 3 aulas de la facultad, bueno, el edificio C, donde contamos con 86 puestos de trabajo, o sea, donde cada estudiante tiene su monitor, su teclado, sus auriculares, y donde ahí puede trabajar y realizar, bueno, actividades durante la clase, y también se ofrecen turnos, espacios para práctica libre. Entonces, bueno, ahí tenemos la asignatura, digamos, el programa, ¿no?, contempla contenidos teóricos y prácticos, o sea, tiene un doble objetivo, tanto de formar a un profesional. Si bien, digamos, la profesionalización del intérprete creo que es, bueno, como en general, ¿no? No tiene fin, uno sigue formándose luego en especializaciones, carreras de posgrado. Esta materia le brinda las herramientas como para poder empezar a abrirse camino, es una introducción. Entonces tiene ese objetivo tanto de formación profesional como de formación en investigación. Por eso también acercamos a la investigación sobre la historia de la interpretación, que es la modalidad más antigua, es una de las profesiones más antiguas, porque antes de que apareciera la escritura existía la interpretación, ¿no? Lo que es la traducción oral es la primera modalidad que apareció en la historia, con los primeros intercambios comerciales, y bueno, luego en ámbitos militares, políticos, y bueno, luego académicos, ¿no? Luego, bueno, en cuanto a las teorías sobre la interpretación, y la parte, digamos, práctica tiene que ver con entrenar en las habilidades, las habilidades, las destrezas necesarias para entrenar la escucha activa, ¿no? Porque nosotros tenemos una parte de la comprensión del mensaje, entonces actividades para entrenar esa escucha, capacidad de análisis, entrenar la memoria, la capacidad de síntesis.
También esto tiene que ver con cuestiones de la oratoria, también no es una disciplina de la cual nos servimos para el control de la voz, el control del estrés, y bueno, y también obviamente es una materia, bueno, muy, bueno, ¿qué voy a decir yo? ¿No? Pero muy interesante porque, digamos, podemos recorrer múltiples, o sea, es imposible abarcarlos todos, porque uno le puede tocar desde interpretar en una conferencia sobre, no sé, de medicina o sobre petróleo, o un discurso político, el discurso de un presidente, o la visita de un empresario a una empresa en Argentina que quiere establecer relaciones comerciales. O sea, hay muchos ámbitos y es y muchas modalidades. Bueno, y esto es lo último que voy a decir para no aburrirlos. Y bueno, y vemos las distintas modalidades. Están las modalidades consecutivas, que son las que cuando uno traduce después de un fragmento, puede ser consecutiva corta, o sea, por fragmentos cortos, ir traduciendo después, o sea, es consecutiva por eso, porque se hace después de escuchar el mensaje de origen. Pueden ser consecutivas largas, donde se traduce un fragmento largo de discurso, entonces ahí se aprende la toma de notas, aprender a tomar notas, que no es lo mismo que tomar apuntes, es la toma de notas para la interpretación consecutiva. La modalidad simultánea, que esa tal vez la vemos, por ejemplo, cuando vemos, no sé, una entrega de premios y se oye al intérprete, ¿no? La voz del intérprete y se oye bajito la voz original. Esa sería la simultánea, o en una conferencia cuando hay equipamiento, para la simultánea se requiere equipamiento, ¿no? Lo que se llama interpretación en cabina, y donde los usuarios necesitan tener auriculares para poder escuchar esa interpretación. Y bueno, y la bilateral, que es cuando uno traduce en una reunión a dos personas que necesitan de esa mediación del intérprete para poder comunicarse. Bien, y bueno, y también están después vamos a ver un poquito también de los ámbitos, ¿no? Laborales, pero esto con respecto a lo que es la asignatura. Bien. Bueno, ahora Gracias, dejo la... Bueno. Sí, antes de pasar de diapositiva, brevemente, verán que en la pantalla dice también taller de traducción asistido por computadora. Este es un taller que, bueno, ya se incorporó hace unos cuantos años a la carrera, pero ahí específicamente se trabaja en las memorias de traducción. Por ahí han escuchado hablar de Trados, Wordfast, no sé, MemoQ, a distintas memorias que el traductor después usa como herramienta de trabajo, y se trabajan específicamente en ese taller, que se cursa durante un año y está dividido en dos partes, primer y segundo cuatrimestre. En el primero, en general, son estas memorias de traducción, que ahora se utilizan mucho, y en la segunda parte es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con subtitulados, ¿no? Los programitas que usamos para hacer esto del subtitulado, el sobretitulado. Y bueno, como dijo Betty, me parece, Juana, alguna de las dos, comentó esta rama de la traducción jurídico-económica, que es otra de las ramas que tenemos, donde acá, por ejemplo, están las traducciones públicas, ¿no? Después van a ver otras diapositivas un poquito más adelante, donde van a entender un poquito mejor, tal vez, esto de la traducción jurídico-económica. Voy un poquito rápido porque ya nos detuvimos mucho acá, así que voy a pasar a la otra diapositiva. Evidentemente se nos traba el PowerPoint cuando lo pongo en presentación, así que por eso estoy yendo y viniendo un poquito. Ana, ¿querés ir comentando vos esta diapositiva?
Estoy intentando. No me deja. Ahí está. Ani, estás en silencio. Suele Perdón, pasar, suele siempre me pasar. pasa lo mismo. Ahí está. Empiezo embalada a hablar y me encuentro con que estaba muda. Bueno, miren, acá lo que les decía es que hemos copiado justamente los alcances del título. Ustedes saben que todo título tiene lo que se llama incumbencias. Ahora no se usa tanto la palabra incumbencia, se usa la palabra alcance del título, que son, bueno, ¿para qué justamente, para qué está habilitado el profesional que sale de egresa de la facultad con el título, en este caso con el título de Traductor Público Nacional en Lengua Francesa? Bueno, fíjense, estos son entonces los alcances, es lo que les decía anteriormente, son alcances generales. Bueno, los podemos leer, realizar traducciones del francés, idioma nacional y viceversa. Y bueno, y aquí tenemos la cantidad de discursos, ¿no es cierto?, de tipos de textos, documentos jurídicos, comerciales, científicos, técnicos, literarios, de carácter público-privado. Esto es importante porque justamente nosotros salimos con el título de traductor público, es decir, tenemos después una matrícula, un colegio de traductores que nos congrega y nuestra firma tiene carácter público, fedatario, damos fe de lo que firmamos, por eso es esto de carácter público. Por supuesto, también podemos trabajar como traductores independientes en empresas privadas, a nivel privado, y por supuesto aquí estamos comprendidos en disposiciones legales, ¿no es cierto?, que en su momento las aprenderán, como todas las hemos aprendido a lo largo de la carrera. También podemos actuar como intérpretes en el idioma en el cual poseemos título. En este caso, podríamos trabajar como intérpretes del español y del francés hacia uno u otro idioma, y también en todas estas instituciones y organismos públicos o privados. Participar en centros, esto es importante porque el alcance del título también, al ser un título universitario, tiene también un enfoque o una perspectiva de investigación, no solamente, digamos, de formación profesional. Por eso es que muchas de las chicas decían la formación teórica en las materias, porque es importante también formarlos como futuros investigadores, si por ese lado quieren ir. Entonces, están habilitados también para participar en centros de investigación, servicios de terminología, documentación, y también revisores y asesores lingüísticos en francés, ¿no? Requerimiento de parte interesada. Esto, fíjense, tiene una terminología bastante jurídica porque justamente la incumbencia o el alcance del título específico con el que egresarían. ¿De acuerdo? Esto por un lado. ¿Podés ir pasando, Dani, la otra diapositiva? Perdón, ¿puedo agregar una cosita, Ana? Sí, Beatín. Porque quedó en la diapo del trayecto de traducción, quedó un tema que me parece que es importante señalar, que es el de las prácticas de traducción. Ahí lo puse, Es decir, Betty. ahí está. El último punto, que es el de prácticas de traducción. Y es muy importante Sí. porque realmente no solamente tienen los dos niveles, como señalamos, los dos niveles de traducción científico, jurídico, económico, sino que también tenemos esto, prácticas de traducción, que es un espacio en el que el estudiante lo que va a hacer es hacer una práctica preprofesional. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, las cátedras también se incluyó interpretación, ¿no es cierto, Mae? Actualmente hay también una práctica de traducción, una práctica de interpretación final. Bueno, no importa, pero es decir, es un espacio en el que las cátedras se relacionan con otras facultades, con otros departamentos, con otros centros de investigación de la misma facultad, de otras facultades, allí donde requieren traducciones, ya sea al español o al francés, a veces para alguna publicación en una revista especializada, o a veces y generalmente hacia el español, por ejemplo, para traducir artículos científicos que se van a trabajar
en un grupo de investigación. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando con el laboratorio de estudios del trabajo, con filosofía, hemos trabajado con veterinaria, hemos trabajado bueno, con distintas áreas. Entonces, ¿qué pasa? Es una práctica preprofesional en la que el alumno se siente realmente responsable de su trabajo como si fuera un traductor. Por supuesto que no lo hace de manera independiente porque está en formación. Por lo tanto, tendrá la tutoría de la profesora que lo esté formando y también de las especialistas o los especialistas que necesiten esas traducciones. Bueno, eso quería señalar porque entiendo que es como que es un cierre muy interesante para la formación del traductor público. Bueno, eso quería agregar, nada más. Perfecto. Bueno, ligado un poco a lo que estuvo explicando Ana en cuanto a los alcances del título, la idea era un poquito mostrar desde nuestra experiencia también, ¿no? Como les dije al comienzo, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Porque uno a veces escucha, bueno, traductor en francés, ¿y de qué vas a vivir? Primera pregunta, ¿no? Pero bueno, la realidad es que, como pusimos en el título, nos hemos encontrado con que hay varias posibilidades. Acá van a ver un punteo. Por ejemplo, en el primer punto dice viajes y estancias en Francia y Canadá, becas, pasantías. Es cierto que la mayoría de los que transita la carrera y de los profes hemos tenido estas posibilidades. Especialmente la verdad es que es con Francia y Canadá, por ahí surge con otro país francófono, ¿no? Pero bueno, hasta ahora ha sido con estos países. La posibilidad de ir ya sea a profundizar alguna línea de investigación, a trabajar o a estudiar a esos países. Sabiendo hablar la lengua francesa, por supuesto, ¿no? Después, bueno, cargos en relación de dependencia. Acá tal vez Mae puede contarles, María Eugenia, ella fue traductora en la SIC. Si querés, Mae, comentar un poquito de qué se trata y cuál fue el papel del traductor o de la traductora en ese puesto. Bueno, sí, a mí, por ejemplo, gracias a ese título me abrió las puertas, digamos, de una institución a nivel provincial, como la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, para, bueno, tener un cargo ahí de planta, como en la categoría profesional, digamos, por el título de traductora pública, y ahí lo que realizaba eran traducciones, generalmente eran de investigadores, vemos la CIC que tiene distintos grupos de centros de investigación, con investigadores que, bueno, lo que tienen que hacer siempre que es publicar, entonces para publicar en revistas internacionales, que eso les suma más puntaje, ¿no? Es preciso publicar en revistas internacionales, entonces, bueno, yo lo que hacía era traducía al francés, bueno, y al inglés también. O sea que, bueno, eso me abrió las puertas para toda un trabajo también muy enriquecedor, porque pasé por distintas disciplinas, distintos temas, fue todo un enriquecimiento importante. Y a su vez también a situaciones donde tenía que actuar como intérprete, porque también había algunas actividades académicas o de conferencias, de visitas de estudiantes por convenios que tenía la CIC con centros de investigación bueno, a mí me tocó en Francia, entonces de acompañamiento. Entonces, bueno, todo un abanico, ¿no?, de actividades muy interesantes. Bien, gracias, Mae. Bueno, otro de los ejemplos que pusimos, en este caso fue Ana, que estuvo trabajando, o estás trabajando, Ani, ¿no?
como traductora en la Dirección Nacional del Antártico. Sí, el título de traductora, al ser un título de 5 años, es importante esto porque le da también al profesional una apoyatura en cuanto a que se paga el título. Por ejemplo, en el empleo público es un título de carrera larga, y se llama así, considerado de carrera larga, y se paga como un plus también dentro de la planta pública de los ministerios. En mi caso, bueno, fue el comienzo cuando recién me recibí. No pensé nunca que como traductora iba a ser mi primer trabajo en la Dirección Nacional del Antártico, ahora dependiente de Cancillería. Y bueno, como el Antártico está bajo la órbita de lo que se llama SCAR, que es digamos, el Comité Científico de Investigaciones de la Antártida. Ahí los idiomas de trabajo es una organización, un organismo internacional, y los idiomas de trabajo está y por supuesto el inglés, pero también está el francés, el ruso y el español. Entonces, bueno, en su momento me contrataron como traductora y después quedé en planta, ¿no es cierto? En la dirección, y también ahí es un trabajo más de un poco de traducción de textos científicos, pero también mucha traducción de protocolos, de convenios, porque también hay mucho intercambio imagínense, el Antártico y el Ártico, por ejemplo, mucho intercambio con canadienses, por ejemplo, y los canadienses, todo lo que es francés de la República, de la provincia de Quebec, está por supuesto en francés. Así que, bueno, esa es una de las posibilidades. Sé, por ejemplo, de traductores que han trabajado en bancos, en otras, en la dirección, por ejemplo, en las direcciones económicas, Ministerio de Economía también. En fin, se abren muchísimas posibilidades. Por un lado, entonces, como decía Dani, relación de dependencia, pero también sigo un poquito con esto, Dani, Sí, relación sin relación de dependencia, ¿no es cierto? Es decir, trabajo como, digamos, profesión liberal, ¿no es cierto? Como si fuera un médico, un arquitecto, freelance se llama ahora más. Y bueno, ahí también estamos habilitados para trabajar en editoriales, en empresas, en interpretación de conferencias, y también como traductor público, que eso, bueno, es el título que nos brinda la universidad. Ya en el mismo título está lo de traductor público, ¿no es cierto? Entonces ahí la posibilidad de matricularnos, de pertenecer a un colegio profesional y de trabajar, por ejemplo, como traductores públicos, intérpretes en el registro civil. Por ejemplo, cuando se casa un argentino con, por ejemplo, un o alguien que no domina el español y cuya lengua materna es el francés. Bueno, en este caso siempre se contrata a un traductor, que es obligación que esté en el acto sí, de matrimonio, ¿no es cierto? Y también como auxiliar de la justicia, es decir, por ejemplo, dentro de lo que se llama las pericias, es decir, trabajar como perito traductor, apoyando, por ejemplo, causas abiertas, bueno, contra, es decir, causas en las que tiene que haber de alguna u otra manera el francés dando vueltas, ¿eh? En este caso, por ejemplo, yo tengo la experiencia de haber trabajado en todo lo que fue en su momento rutas del dinero, por ejemplo, con exhortos a jueces en Suiza. En Suiza se habla francés, entonces, bueno, mucho trabajo ahí de exhortos en causas de ese tipo. Bueno, eso es muy grande también el trabajo. Y los relaciono con algo que preguntaron recién, porque en el chat preguntaron por digamos, el número, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene el francés respecto de otros idiomas? Bueno, por supuesto, no tiene digamos, la cantidad de hablantes que tiene el inglés, pero sí les decía que el francés es un idioma que está en todos los continentes, y en este sentido hay una especie de
proporción de trabajo y de profesionales, porque así como hay mucho trabajo en inglés, hay muchísimos profesionales en inglés. En francés parecería que no hay trabajo, pero como hay pocos profesionales de francés, entonces la cuestión se equilibra un poco, y uno puede encontrarse con bastante trabajo en este sentido. Bueno, y volviendo entonces a esto de traductor público independiente, quizás te doy la palabra a vos, Dani, que ahora estás en la comisión directiva del Colegio de Traductores de aquí de la provincia, ¿no es cierto? Yo ya he estado, pero bueno, Sí. te dejo la posta. Bien, sí, es el Consejo Superior del Colegio de Traductores Públicos, está el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la provincia de Buenos Aires, y en La Plata tenemos el Regional La Plata, hay otros regionales, ¿no? Acá simplemente comentarles que, bueno, tenemos la suerte de tener el colegio en La Plata, que los traductores recibidos nos podemos curar y matricularnos en el colegio, y así como Ana contó esto de ser traductor auxiliar de la justicia, ¿no? Como peritos, también está, digamos, yo diría lo más común, lo que más cotidianamente surge, son, no sé, si uno hace el trámite de ciudadanía, por ejemplo, quiere hacer la ciudadanía francesa, tramitar esa ciudadanía, todo ese expediente va a tener que tener traducciones de partidas y de documentos que van a tener que estar realizados por un traductor público matriculado, ¿sí? Después está el tema de la jurisdicción, o sea, cada colegio tiene su jurisdicción. Pero bueno, me parece que ese después es otro tema a profundizar si a uno le interesa específicamente esa rama. Lo que me parece interesante de esta, digamos, de esta diapositiva es que en principio la hicimos en base sin querer de nuestras experiencias o de las más cercanas. Pero yo creo, por ejemplo, como comentaba Ana, en esto de la traducción freelance, que ahora se le llama, que posiblemente se escuche mucho más del inglés que del francés, porque bueno, en ese punto en particular, en inglés es muy común, ¿no? Moneda corriente. En francés, como dijo Ana, hay una relación de proporción. Y por ejemplo, es una cuestión de que uno encuentre su nicho, encuentre lo que le gusta, porque al día de hoy hay también muchas cosas nuevas, ¿no? Todo lo que es la traducción, por ejemplo, de los videojuegos, que se le llama localización, la traducción de, bueno, ahora casi todas las películas, series, perdón, y demás tienen subtítulos. O sea, hay todo un mercado para el traductor freelance que se ha ampliado mucho. Entonces ahí la carrera también nos permite, en cierta manera, ir viendo qué aspectos de la traducción nos interesa más. La interpretación en la traducción y dentro de la traducción, para dónde me gustaría ir, ¿no? Y bueno, el respaldo de tener o sea, el hecho de tener el colegio yo porque soy de La Plata, digo, pero acá puede haber gente de todos lados. De todas formas, el que está en La Plata abarca varios distritos. Es muy importante y ha sido un logro muy importante, porque antes no había, por ejemplo, colegio de traductores de provincia, entonces cuando uno se recibía en la facultad, iba a jurar a la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? De la provincia. Ahora eso ha cambiado, ya teniendo el colegio, bueno, uno va a jurar al colegio y todo el trámite se hace en el colegio. Creo que nos queda una más y ya terminamos, o si hay preguntas voy a tener que volver a hacer esto. No lo he logrado en toda la... A ver, nos queda... por ahí está, a ver, siendo casi, estamos sobre la hora. Rápidamente ponemos esta diapositiva. Ay, aquí está. Era simplemente para mostrarles que en la actividad académica, o sea, ya comentaron Betty, Ana y Mae, que hay proyectos de investigación, ¿no? O sea, muchos deciden profundizar esta línea de la investigación y hay muchos proyectos en marcha. Entonces a veces uno se pregunta, bueno, ¿y qué se estudia, no? ¿Qué se investiga? Acá tienen algunos de los que están actualmente en curso. Por ejemplo, acá ven en el tercer puntito, empiezan los títulos. Escrituras de minorías, etos y autotraducción, estudios de derecho comparado. A ver, no, ahí está.
herramienta o método para la traducción jurídica y la didáctica de la traducción en Argentina. Multimodalidad, géneros discursivos y circulación de conocimientos en las ciencias humanas y sociales. Bueno, un abordaje crítico desde la metodología, la didáctica de lenguas extranjeras. Y el último que tenemos acá, crearse, reescribirse, traducirse, posturas literarias y posturas políticas en autoras y traductoras contemporáneas. Esto solo a modo de muestra, en realidad. Lo que tienen de interesante los grupos de investigación o las investigaciones es que en general suelen ser grupos interdisciplinarios o de varias lenguas, por lo menos, ¿sí? Y eso los hace muy enriquecedores. Yo pasaría directamente a las preguntas, no sé si Betty, Ana o Mal, ¿qué les parece? Si quieren agregar algo más. Yo quisiera agregar solamente, siempre voy como una diapositiva atrasada. No, me gustaría simplemente agregar que sí se nombró el tema de la traducción en editoriales. Y me resulta, he tenido experiencia en ese trabajo y realmente es apasionante, es apasionante. En mi caso, bueno, trabajé en el Fondo de Cultura Económica, con libros de política, y bueno, es una modalidad de trabajo muy libre, pero a su vez muy estricta, ¿no es cierto? Porque hay que ser cuidadosa en el momento de decirse si realmente se está capacitada para enfrentar ese trabajo. Toma muchísimo tiempo, entonces hay que ser muy cuidadosa en digamos, en el manejo de los tiempos, porque justamente cuando, como dice el título, ¿no es cierto? Que es un viaje, como dice, es un viaje de ida con múltiples destinos. Y nosotras como traductoras realmente estamos en una serie de destinos simultáneos. Entonces, de pronto, si estamos con trabajos en relación de dependencia, pero a su vez hacemos trabajos como freelance, entonces eso requiere una organización muy, pero muy cuidadosa. Nada más, nada más. Y luego, bueno, el tema que justamente comentó Daniela sobre la investigación que ha crecido enormemente, la investigación sobre traducción. Es decir, era una investigación que en la facultad no estaba, digamos, individualizada, pero ha crecido enormemente, así que ya tenemos un espacio, un laboratorio especializado en investigación en traducción. Es decir, no es para aprender a traducir, sino para estudiar a la traducción como objeto de estudio. Bueno, nada más. Bien. Perfecto, acá estoy viendo algunas preguntas. Disculpen porque no entendí una pregunta. Porque pregunta Priscila, ¿no? Priscila Guerra Prado. ¿Qué piensa? El público albo de la carrera obviamente es para argentinos. Perdón, no entiendo qué quiere decir albo, ¿eh? ¿Qué piensan de un extranjero cursar la carrera que no... ¿Cómo? Es el público destinatario, creo. ¿El Destinatario. público albo? Sí, Ah, supongo que debe venir de portugués. ¿Puede ser, Priscila? ah, ¿sí? A ver, Quizás es... Eso, sí, dice eso, perdón, eso, el destinatario. Mira, Soy qué brasileña. bien, dice. albo. Ah, sos brasileña. Bueno, no sé aquí, hasta ahora no hemos tenido ningún brasileño en la carrera de traductorado público de español-francés. No sé, Leo, si querés comentar Sí, algo en esto. sí, bueno, tuvimos un estudiante. Lo que quería comentar en realidad es las lenguas de trabajo. Lo importante son las lenguas de trabajo. Hemos tenido, bueno, Ana dice sí, justamente no creo que no era de traductorado, un estudiante brasileño, pero que manejaba muy bien
las dos lenguas, ¿no? El francés y el español. Acá el tema es el conocimiento en esas dos lenguas, sobre todo en español, porque no hacemos trabajo de español, más allá de sí algunas materias de español, pero se supone que es la lengua de todos, el español y de todas las que ingresan a la carrera. Hay mucho más trabajo sí, de aprendizaje de la lengua extranjera. No sé si fui clara, pero está abierta la carrera a, sí, por supuesto, extranjeros también. Solo Los poder... francófonos vienen a hacer la carrera también. Claro. ¿No? Sí, eso era lo que Francés, iba a comentar. Claro. Exactamente. Tenemos Sí, alumnos que vienen sí. de Francia. Sí, sí, claro. Eso iba a comentar justamente. Tenemos muchos alumnos que vienen de universidades, que vienen en intercambio. Y en esos casos, cuando vienen a las cátedras de traducción, lo que hacemos es, gracias a que somos pocos también, ¿no es cierto? Porque en este caso es bueno, una ventaja que podemos adaptar y personalizar casi las enseñanzas. Entonces, algunas traducciones en las que priorizamos siempre del francés al español, bueno, en estos casos, cuando el alumno es francohablante, se prioriza del español al francés y bueno, y se hacen se entablan buenos intercambios entre hablantes nativos de diferentes lenguas, ¿no? En este caso, hispanohablantes por un lado y francohablantes por otro. Así que eso lo vamos manejando porque justamente dentro de los alcances del título están la doble, digamos, la doble direccionalidad de las lenguas, ¿no es cierto? A ver, creo que hay otra pregunta. No. No, era aquí, Leonor puso los. Bien. Bien. Bueno, entonces Dicen esperamos que, alguna. bueno, dice, excelente Algunos que charla, quieren gracias por la hablar, a información. preguntarnos. Si alguien quiere abrir el micrófono para hacer alguna pregunta, bienvenido. Ahí está Analía. Analía quiere, pero está intentando desmutearse. A ver si yo lo puedo hacer desde mi compu. Pero normalmente lo podrías hacer. Ahí está, ahí está. ¿Escucha? ¿Qué tal? Sí. Perdón que no les tipeaba, que tengo el teclado desastre, todo duro, no es mi computadora, no lo entiendo. Dos cosas, bueno, yo vengo de otra carrera, que soy en quinto de la otra y no sé, como en stand-by, de psicología. O sea, he intentado leer muchos textos de Lacan, obviamente en francés, la mayoría, Lacan de por sí es difícil, imagínense, en francés debe ser una cosa, pero bueno, es como que por ahí le enganché. Estuve en la escuela de lenguas también hasta cuarto año, después no pude seguir por horarios. No es así. Quería saber la disponibilidad horaria de las cursadas, porque visto que somos muy poquitos, yo interpreto que tampoco deben ser mucho, el abanico de los horarios de cursada tampoco debe ser hiper, ¿no? Voy a ir, si me apago el... Es Dani decirlo, si no, no tengo problema. Explica vos si querés, Leo, esta parte por ahí. Bueno, el abanico de posibilidades. A ver, es verdad que al ser pocos no hay tanta disponibilidad horaria ofrecida, pero el hecho de que sean pocos, que sea muy fácil ponerse de acuerdo en un horario en el que todos puedan y que el docente pueda. Es decir, muchas veces nuestros horarios de prácticos o de teóricos en un horario y después cuando hay alguna dificultad cambiamos para que no pierdan. O bueno, se es a veces flexible en poner un horario a la mañana y otro a la tarde para que el que trabaja tenga al menos una alternativa de teórico, por ejemplo. Entonces, un día es a la tarde y otro día es a la mañana. O, bueno, los prácticos, que son los obligatorios, son los que entendemos tienen que, o intentamos que todo el grupo clase pueda asistir. Sí, Dani.
No, por ahí retomo, no sé, yo te escucho un poquito cortada, pero bueno, Hacer la conexión, retomá si querés que- por las dudas. creo que igual se entendió esto que explicaste, que si bien no hay un abanico, como vos dijiste, Analía, de 80.000 horarios, al ser menos es más fácil ponerse de acuerdo. Algo que no dijimos y que tal vez para alguien que nunca estuvo en la facultad es importante decir, es que si bien en las materias de francés, ya dijimos, somos pocos, grupos reducidos, es un espacio de tipo taller, casi todo es teórico-práctico. En las materias, tenemos muchas materias en español, ¿sí? En las materias en español hay carga de teoría, o sea, horas de teórico y horas de prácticos. Entonces, ahí, por ejemplo, en general los teóricos no tienen muchas bandas horarias, tampoco son obligatorios, y los prácticos que sí son obligatorios ofrecen más bandas horarias. Eso es lo que suele pasar en nuestra facultad, ¿no? Ese que me parece un punto importante, esto de que hay teóricos y prácticos y que, bueno, no es que uno tiene que ir a todo, como pasa a veces en otras facultades. Eso también. Depender Yo quería, siempre, espero que se escuche, pero va a depender siempre de la modalidad. Las cátedras ofrecen, según el reglamento, distintas modalidades de la cursada. Entonces dependerá de la modalidad que se elija, si es una promoción, si es una cursada regular. Bueno, y ahí en eso también varía la carga horaria. Había una pregunta en el chat respecto de la carga horaria del primer año. Bueno, depende del recorrido del primer año según digamos, el diagnóstico que se hace del nivel de lengua. Si ustedes hacen un recorrido con introducción a la lengua francesa, van a tener 6 horas de trabajo específico con esa materia en francés y después van a tener las materias en español nada más. Ustedes no tienen que hacer introducción a la lengua francesa y empiezan ya con las materias de segundo, que son lengua francesa 1, gramática francesa 1 y fonética francesa 1, la carga varía, sí, entre la carga en francés, pero que también resulta un poquito más de 6 horas, son 12 horas con las materias en español. Hablo de 12 horas semanales más las materias en español. Bueno, sí, Ani, ibas a decir algo. sí, no iba a decir algo, no, no sé si está agotado el tema de, porque por ahí les quedó alguna duda con respecto a la carga horaria, porque yo iba a tocar otro tema que es, me gustó mucho lo que dijo Analía, ella viene de psicología, y les quería comentar que es bastante común recibir alumnos de otras carreras que han terminado o que están haciendo otras carreras. Por ejemplo, es muy común recibir alumnos de letras que han terminado letras y que después quieren seguir francés, alumnos de derecho también hemos tenido ya recibidos, alumnos de trabajo social, por ejemplo, que quieren seguir francés, quizá después de años de ejercer. Es bastante común y es muy enriquecedor. Eso es lo que les quería comentar. Porque claro, vienen con un bagaje de conocimientos y de prácticas y no hace más que enriquecer la carrera. Y en el caso de Analía, me gustó mucho porque, bueno, yo trabajo justamente con psicoanálisis, mi tesis la hice en psicoanálisis en Lacan y trabajamos mucho en científico-técnica, trabajamos mucho con el texto de psicoanálisis, porque, bueno, también en las materias, es decir, en las disciplinas que tomamos en científico-técnica, tratamos de tomar aquellas disciplinas donde sabemos que el francés es fuerte, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, ciertas especialidades de medicina, donde sabemos que hay mucho intercambio con francés, en psicología, que sabemos que el francés ahí, es decir, se lee mucho a autores franceses, en sociología también, por ejemplo, hemos tenido incluso prácticas de traducción en sociología. Entonces, bueno, alumnos que vengan de una formación de psicología son muy bienvenidos, específicamente en la carrera de traductorado. Sí, y así como esas, digamos, son las más comunes, donde el francés es fuerte, como vos dijiste, Ana, me acuerdo hace 2 años tuvimos también prácticas de traducción en música, ¿no? Musicología, o sea, algo por ahí inesperado, pero lo bueno que, eh, digo, lo bueno que tenemos, que bien yo, como, como nos presento, es esta, al ser poquitos, no, sinceramente, al ser pocos,
esa flexibilidad de poder elegir, de poder consultarle al profesor, bueno, si puede trabajar tal tema o tal otro tema. Eso realmente me parece que no es tan común en otras formaciones y bueno, alguna ventaja tenemos que tener de no ser tan numerosos. Y me parece que esa es una muy valiosa. Alguien aquí pregunta si Introducción a la Lengua Francesa tiene más de una comisión. Bueno, en principio se trabaja con una comisión de trabajos prácticos y una comisión de teóricos, ¿no? Donde se hace teórico-práctico. La verdad es que depende de la cantidad de estudiantes. Es una sola comisión que trabaja juntos, todos los estudiantes juntos. Sí, por ahí para quienes llegaron un poquito más tarde, no sé si alcanzaron a ver lo del curso introductorio, que bueno, quienes arranquen con la carrera tienen un curso introductorio que suele ser entre febrero y marzo, ¿no? Principios de febrero a principios de marzo. Va a empezar el 8 de febrero y va a ir hasta el 5 de marzo. En esa última semana hay un examen diagnóstico, ¿sí? Donde, bueno, justamente el interés del examen es poder guiarlos, eso lo dijo Daniela, es poder guiarlos y recomendarles un trayecto, uno de los dos posibles trayectos. Ya tienen todas las herramientas para poder comprender y escribir y hablar en francés y pueden ya hacer las materias. Entonces, el segundo año pasan directamente a esas materias y si no, hacen esta materia de las que les hablaba, que es Introducción a la Lengua Francesa, que tiene por objeto justamente introducirles y aportarles todos esos elementos lingüísticos, culturales, sobre todo de comunicación de lengua en uso, necesarios para transitar la carrera específicamente en francés. Leva, quizá aquí podés enganchar con esta pregunta que está haciendo Nazarena, que pregunta ¿cómo qué nivel habría que tener para aprobar la evaluación diagnóstica? No, la evaluación diagnóstica no se aprueba, porque no es un examen que uno tiene que aprobar, es optativa, de hecho. Es la posibilidad de poder hacer un trayecto u otro. Por eso es que cualquier aspirante puede ingresar, tenga un nivel de iniciación a la lengua como un nivel avanzado. Entonces, no podemos no damos en realidad un nivel y no tienen que aprobar ese examen. Se los orienta a partir de lo que traen. Lo que hacen en el curso introductorio es activar lo que traen. Activar lo mucho, lo poco, lo que traen, sí, en lengua. Y cómo pueden comunicar y demás. Entonces, bueno, ya no existe el examen de ingreso, no es un examen de ingreso, simplemente un diagnóstico para orientarlos. Sí, por eso dijimos al comienzo que esto de no es eliminatorio fue como una etiqueta porque es algo que siempre se pregunta, pero bueno, porque en algún momento ha sido así, los tiempos van cambiando, nos vamos actualizando, la facultad cada vez tiene más gente, muchos más estudiantes pueden acceder bueno, a la educación pública y gratuita, muchas cuestiones. Tal vez para responder un poquito a Nazarena y no dejarla ahí, que vos le contestaste perfecto, Leo, pero digo, uno cuando está por aspirar, ¿no? Cuando está por comenzar, dice, bueno, como que quiere testearse qué nivel tiene. Que en realidad esa respuesta la tiene, pero no es un aprobado o desaprobado. Es que ahí la coordinadora les explica, bueno, mira, veamos lo que tenés. Con esto te conviene ir por este lado o por este otro. Entonces, si uno necesita reforzar el tema de la lengua francesa, va a ser un recorrido. Y es esto de Introducción a la Lengua Francesa.
y si puede, digamos, ya tuvo la posibilidad por diferentes cuestiones de tener otro nivel, tal vez arranque ya con otras materias, pero igualmente esto en un punto se equipara, o sea, no es que hay dos grupos distintos. Siempre en un grupo hay un punto de convergencia. Por ahí el inicio es diferente, pero después se unen. Así que ahí puedo hablar yo de mi experiencia personal, que cuando, si bien era distinto, en ese momento era curso de ingreso y había un examen donde uno tenía aprobado o desaprobado, bueno, yo lo pude hacer porque fui a un colegio que tenía, un secundario que tenía francés. Pero así y todo, en mi cabeza yo decía, no sé si voy a poder ir a la facultad, teniendo un nivel secundario, ¿no? Y bueno, la idea es eso, que la facultad articule con ese secundario y que todos tengan la posibilidad de poder hacer la carrera. Así que bueno, algunos tendrán que estudiar un poco más, digamos, en ese sentido que otros al principio, después se equipara. Perfecto. Bueno, ¿Alguna no otra sé, pregunta? ¿alguna pregunta más? Claro, Nazarena, entonces. Yo quiero agradecer a las profesoras verdaderamente por esta hermosa charla. Me parece que bueno, respondió a todas las preguntas. Esperamos que también responda a sus expectativas de habernos acompañado esta tarde. Quiero invitarlos a la charla del 16 de diciembre, ¿sí? Donde vamos a hablar del profesorado en particular, ¿sí? Y del recorrido del profesorado. Porque, bueno, también hay que decirlo, en general hacen en algún momento o en otro las dos carreras. ¿Sí? Se anotan en el traductorado y después hacen el profesorado, o algunos que más orientados a la investigación hacen la licenciatura con orientación literaria o con orientación lingüística. Por lo tanto, bueno, un poco el objetivo de estas charlas es introducirlos a estas distintas posibilidades que ofrece la carrera. Así que muchísimas gracias. Bueno, esperamos tenerlos en el curso introductorio, que puedan hacer su inscripción, que nos sigamos viendo y verlos, si les interesa, el 16 en la charla del profesorado. Bueno, muchas gracias María Eugenia, muchas gracias Ana, Beatriz, Dani, bueno, y hasta pronto. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Esperamos verlos. Sí. Bueno, gracias. Chao, mucha suerte.